En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a pedirle hoy también la gracia al Señor del Espíritu Santo para que abordemos la palabra según su voluntad. Que no nos distraigamos con cosas secundarias y que tratemos de encontrar el corazón de estos textos que vamos meditando y contemplando. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Hay cosas que se entienden bien recordando el contexto. Veíamos que desde que Jesús entró a la sinagoga, comenzó a tener un contacto muy cercano con un pueblo muy enfermo, enfermo del cuerpo y del espíritu. Y eso habla de muchas cosas, de abandono, de soledad, de dolencias, de sentimiento de ser excluido, de no valer uno, de sentirse incluso no amado por Dios. Y entre los textos que leímos estaban, además de la curación de la suegra de Simón, estaba la del leproso. Estaba también la del paralítico. Con el leproso vemos que empieza Jesús a asumir la suerte de los marginados, para que los marginados se reincorporen a la sociedad. Con el paralítico, que Jesús empieza a perdonar pecados. Y la gente pregunta, ¿quién es este que perdona pecados? Luego llama a Leví, un cobrador de impuestos, y lo incluye en el grupo de sus discípulos. Y eso se vuelve un escándalo. Toca leprosos, perdona pecados, se relaciona con pecadores, y va a la casa de los amigos y de los familiares de Leví. Y entonces la crítica va siendo mayor porque come con ellos. Luego le van a preguntar sobre una actitud que tiene él con los discípulos, que es distinto a Juan el Bautista y a los fariseos. Los discípulos del Bautista y los fariseos ayunan. En cambio, los de Jesús no. Eso es a comer, a beber. Y entonces él les habla y les dice, ellos no van a ayunar mientras estén con el novio. Y por eso él se presenta como quien viene a hacer una alianza con el pueblo. Así de sencillo. Pero también habla de 2 cosas. Nadie remienda un paño viejo con una tela nueva. O sea, él no vino aquí a una sociedad destruida, rota, fracturada. Él no vino a ponerle pañitos de agua tibia. No vino a ponerle remienditos. Él vino a traer un vino nuevo, es decir, una nueva manera de alegrarse en una alianza con Dios. Una manera nueva de vivir un compromiso con Dios y con el pueblo. Ese es el vino nuevo. Pero eso necesita estructuras nuevas, vasijas nuevas. Y por eso lo viejo, la forma como se vivía la ley,
las normas, costumbres, celebraciones, eso ya no cabe, hay que cambiar. Y ese cambio es el que debemos mirar, porque ese es un foco importante para entender todo el Evangelio. Él vino a traer un vino nuevo y para eso va a construir una vasija nueva que es una forma nueva de relacionarse en el que va a caber y no se va a desperdiciar el vino que Él viene a ofrecer. Una vez que hace esto, que anuncia ese vino nuevo, va a tener un gesto en donde empieza ya a fracturarse la vasija vieja. Y es que Él, con un espíritu de libertad muy grande con los discípulos, recoge espigas el sábado. Habíamos visto la semana pasada que el recoger espigas de un campo ajeno era una ley muy hermosa de protección a los más pobres, a los huérfanos, a las viudas y a los extranjeros que pasen por allí, a los peregrinos, a los migrantes. Entonces le decían a los dueños de los cultivos, ¿cierto? Dejen siempre algo para los pobres. No vayan ustedes a hacer el rebusque, que lo hagan los pobres. Y a los pobres se les pedirá también que respeten ese campo donde están encontrando el alimento. Pero Él, siendo sábado, permite que los discípulos recojan. Y entonces lo van a cuestionar muy fuertemente, que por qué le permite a ellos hacer eso en sábado. Y entonces se confrontan la ley de derechos y de defensa a los pobres con una ley religiosa. Y hacíamos ese comentario. Para los demás, para los maestros de la ley, para los escribas, ¿cierto? Es mucho más importante la ley religiosa. Para Jesús es mucho más importante la vida de los seres humanos, ¿cierto? Su dignidad, el cubrimiento de sus necesidades. Y por eso dirá esta frase, ¿cierto? No se hizo el sábado, no se hizo el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. No se hace las leyes para que el hombre esté sujeto a las leyes y viviendo para las leyes. No, es para que las leyes sirvan a la humanización de la vida, a la justicia y a todo aquello que hace de la convivencia un bienestar común. Entonces Jesús mostró muy claramente eso. Y ya con eso empieza un conflicto serio. Y ahí terminamos la reflexión hace 8 días. Ahí ya va el conflicto serio, pero vamos a entrar al capítulo 3, que vamos a percibir que el conflicto ya coge unas dimensiones muy grandes. Al principio simplemente preguntaban, ve, ¿y quién es este que perdona pecados? Una pregunta muy normal. Y después se extrañan, ve, es que come con pecadores. Una extrañeza muy normal. Y los discípulos también ven que toca leprosos. O sea, ya la cosa es como mucho más complicada. Y recibe en su grupo gente legalmente considerados impuros. Él ya en un lapso de tiempo muy breve está mostrando una forma de vivir muy distinta a la que proponen las autoridades religiosas de su nación. Pero entonces en el capítulo 3, y ahí sí vamos a leer ya y comenzamos a avanzar, ya el resumen nos pone ese contexto, que Él viene a traer un vino nuevo, pero se va fracturando entonces las estructuras viejas, la vasija vieja. ¿Qué nos dice el capítulo 3? Nos dice que Jesús entró otra vez en la sinagoga y había en ella un hombre que tenía una mano tullida, está con una mano inmovilizada. Y espiaban a Jesús para ver si lo sanaría en sábado. Miremos que ya hay un conflicto que se muestra en el espionaje. Espiaban a Jesús para ver si lo sanaría en sábado y así tener de qué acusarlo. Jesús le dijo entonces al hombre que tenía la mano tullida, levántese,
y póngase aquí en el medio. Veamos que Jesús, y lo voy a decir con ese término que nosotros conocemos muy claramente, Jesús es busca pleito. Porque va el sábado, el día del descanso, hay un hombre con una mano tullida, se da cuenta que la gente está con una mirada de sospecha y entonces él no simplemente lo cura, sino que venga, póngase aquí. Y lo pone en el centro, donde él está delante de todos. Y así, con él al lado y delante de todos, le dice a la gente, ¿qué está permitido hacer el sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Ellos se quedaron callados. Jesús entonces miró con enojo, con rabia, ¿cierto?, a los que lo rodeaban y, entristecido por la dureza de su corazón, le dijo al hombre, miremos, hay dos sentimientos de Jesús, tristeza y rabia, ¿cierto? Y entonces le dijo al hombre que estaba enfermo y que le había puesto en la mitad delante de todo el mundo, le dijo, extiende tu mano. El hombre la extendió y su mano quedó sana. Entonces lo curó el sábado en la sinagoga, a sabiendas que todos estaban en contra de eso, ¿cierto? Pero ya empieza a enfrentar muy claramente las normativas del pueblo y las autoridades del pueblo. Ya no es solamente lo que estaba en la anterior visita a la sinagoga, habla con autoridad. No, aquí ya es una autoridad desafiante, absolutamente desafiante. Recordemos que la primera vez había expulsado un mal espíritu. Ahora está enfrentando a aquellos que están generando ese mal espíritu en las sinagogas. Por eso lo está enfrentando con la curación de este hombre. Entonces, dice que ellos se quedaron callados. Jesús miró entonces, con enojo ya lo vimos, extiende la mano, le dijo al hombre, y el hombre la extendió, y su mano quedó sana. Pero en cuanto los fariseos salieron, comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Mire que ya, ¿cierto? Empezando apenas la misión, ya empezó a aparecer la amenaza de muerte. Los fariseos y los herodianos son grupos que no podían acercarse. Si uno habla de polarización, están en polos opuestos. Los herodianos son partidarios de Herodes, así como lo dice su nombre. Y siendo partidarios de Herodes, son partidarios del Imperio Romano. Están a favor de un gobernante que no es legítimo, porque no es de la familia de David, no es de sangre pura, fuera de eso es un tirano. Es decir, tiene una cantidad de características Herodes. Entonces los herodianos son los partidarios de ese gobernante. Y los fariseos son defensores de la ley, son defensores de los principios, de las tradiciones, que no se puede someter a ningún otro rey y a ningún otro imperio, sino únicamente al reino de Dios. O sea, están en contra del imperio romano los fariseos y los herodianos a favor del imperio romano. Pero aquí alcanzamos a ver los intereses políticos con mezcla religiosa, con todo lo que hay, que ante Jesús, que los está cuestionando a fondo y que está empezando a destruir aquella ideología religiosa que está sosteniendo la injusticia en el pueblo, ante Jesús se unen los enemigos. Yo creo que de eso no nos metamos a poner ejemplos, pero eso conocemos mucho aquí en Colombia. Cierto, que cuando vemos que hay personas poniendo en jaque intereses de grandes, aunque los grandes han sido opuestos, hacen alianzas para defenderse de aquella gente humilde o de aquellos procesos humildes que están poniéndolos en jaque. A un buen entendedor, buenas palabras basta, y esto lo vivimos desde hace mucho tiempo y en circunstancias muy distintas. Pero entonces veamos que ya
por primera vez aparece la sombra de la muerte para Jesús. Dos de partidos opuestos ante un hecho de libertad de un hombre, porque lo curó, pero lo curó en sábado, entonces lo curó poniendo en jaque las estructuras ideológicas, religiosas y políticas que estaban dominando a la nación. Yo creo que eso nos queda más o menos claro, ¿cierto? No es sino leer el texto, no es sino leer el texto, meditarlo y tratar de descubrir las circunstancias que se estaban viviendo en aquel entonces y lo que significa entonces un desafío como el que les hizo Jesús. Con el término que les decía, busca pleito. Si él hubiera curado a ese hombre el martes o el miércoles, puede ser en la sinagoga, en cualquier parte, la gente muy contenta porque simplemente curó un enfermo. Pero las circunstancias hacen que eso choque y que genere una confrontación grande. Sigamos con los relatos. Después vemos aquí en el versículo, voy a acercar un poco la luz. ¿Cierto? En el versículo 7, Jesús, seguido por mucha gente de Galilea, él está allá en su provincia, en el norte de Tierra Santa, se fue con sus discípulos a la orilla del lago. Cuando supieron las grandes cosas que hacía, también acudieron a verlo muchos de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del oriente del Jordán y de la región de Tiro y Sidón. Entonces, miren, esto está ocurriendo, dijéramos, en una zona campesina al norte del país, pero ya el rumor se va extendiendo, tanto por Judea, que es donde está la capital, Jerusalén, como por el extranjero. Algunos de esos lugares que mencionan pertenecen al pueblo de Israel y otros son extranjeros. O sea que está cundiendo la noticia de que ahí en Galilea está apareciendo una novedad. Un hombre humilde, hijo de carpintero, con cultura campesina, que está enfrentando a las autoridades allá en la sinagoga. Y en las sinagogas, en toda esa región. Entonces, sigamos, lo viene siguiendo entonces gente de todos estos lugares, ¿cierto? Decíamos de Jerusalén, de Idumea, del oriente del Jordán, de la región de Tiro y Sidón. Por eso Jesús encargó a sus discípulos que le tuvieran lista una barca para evitar que la multitud lo apretujara, porque había sanado a tantos que todos los enfermos se echaban sobre él para tocarlo. Y cuando los espíritus impuros lo veían, se ponían de rodillas delante de él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les ordenaba severamente que no hablaran de él en público. Aquí me voy a detener un momento en este aspecto, que creo que es importante y ahora lo podemos comprender un poco mejor. Veamos que han aparecido en varias ocasiones personas con un espíritu inmundo, con espíritus contrarios al Espíritu Santo. Y todos reconocen a Jesús. ¿Qué le están diciendo aquí? Tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué le decía el espíritu en la sinagoga? ¿Qué tienes que ver tú con nosotros? Sabemos quién eres, el Santo de Dios. También por ahí, ya les digo en qué capítulo, versículo, no es necesario que lo encontremos. Los antecitos del leproso, que le dice: bueno, en este momento no lo estoy encontrando. De todas maneras, siempre nos dicen que los que tienen mal espíritu reconocen a Jesús. ¿Cierto? Y voy a poner un contexto para que nosotros miremos y reflexionemos. Cuando empezó el Evangelio, en el capítulo 1, versículo 1, nos presentaron a Jesús. Evangelio de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. O sea, desde el versículo 1 ya nos dicen a nosotros
que Jesús es el Mesías y es el Hijo de Dios. Y en el momento del bautizo nos dicen que el Padre le dijo al Hijo: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Y esa voz, decíamos, no la escuchó sino él, pero también nosotros los lectores. También escuchamos esa voz, sabemos lo que el Padre le dijo. Entonces nosotros, desde el principio del Evangelio, hacemos un acto de fe de reconocer a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Santo de Dios. Y entonces, la gente empieza a preguntar, ¿qué es este? Habla con autoridad y la gente no sabe. Pero el endemoniado sí sabe: yo sé quién eres, el Santo de Dios. Y una cosa curiosa, nosotros siempre que hablan los espíritus inmundos, estamos de acuerdo con lo que dicen. Miremos lo que hemos visto en el capítulo 1, en el 2 y ahora en el 3. Lo que le dicen, estamos de acuerdo con eso. Y nosotros creemos que Él es el Hijo de Dios, es el Santo de Dios. ¿Se alcanza a entender lo que quiero decir con esto? No. Los malos espíritus lo están reconociendo. Así como nosotros, los lectores, también lo estamos reconociendo. ¿Quiénes son los que no lo reconocen todavía? Los discípulos, los que van con Él. La gente, ¿quién es este? Mire, hace eso, expulsa demonios, pero todavía no logran saber quién es Él. Únicamente lo reconocen los malos espíritus y nosotros los lectores. ¿Y por qué lo reconocían los malos espíritus? Mire, esa es la pregunta de fondo. Esa es la pregunta de fondo, ¿cierto? Y en este capítulo, si Dios quiere, esta noche vamos a tratar de ahondar para darte respuesta, Rosita, de eso. En todo caso, quería que resaltaran esa cuestión, que ya en varias ocasiones han dicho, y ellos le reconocían y Él les prohibía decirlo, y Él les prohibía decirlo. Aquí también acabamos de leer eso, que les prohíbe decirlo. Vamos a seguir. ¿Dónde es que estoy? Que me perdí, yo suelo perderme. Ya, estamos en el capítulo 3 y vamos entonces para el versículo 13. En el último decía: Jesús les ordenaba severamente que no hablaba de Él en público. Eso es lo que se llama el secreto mesiánico. Hay un secreto, pero los que tienen malos espíritus saben quién es. Vamos entonces a ver lo que ocurre. Inmediatamente Jesús va a escoger a los discípulos. Miren, después Jesús subió a un cerro, llamó a los que Él quiso. Es decir, la iniciativa es de Jesús. ¿Cierto? Y una vez reunidos, eligió de entre ellos a 12, con 3 cosas. Primero, para que estén con Él, para que lo acompañaran. Segundo, para mandarlos a anunciar el Evangelio. Y tercero, con el poder de expulsar malos espíritus. Entonces, entre ellos que lo acompañaran, mandándolos a anunciar el Evangelio, les dio el nombre de apóstoles y les dio autoridad para expulsar los malos espíritus. Y los llamó apóstoles. Esos 3 elementos son importantes: estar con Él, anunciar el Evangelio y con poder para expulsar malos espíritus. Y esos son los 12 que escogió. Entonces, Simón, a quien puso el nombre de Pedro; Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, es decir, hijos del trueno; Andrés, el hermano de Pedro; Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo; Tadeo, Simón el cananeo; y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. Aquí nos damos cuenta que el Evangelio fue escrito ya cuando se conocía toda la historia. Ya Jesús había muerto, había resucitado, habían pasado muchos años, y por eso aquí dicen que es Judas el que después lo entregó, lo traicionó. Pero entonces, para retomar el centro, el hilo conductor, estamos diciendo que empieza a desbaratarse la vasija vieja y empieza él a construir la vasija nueva. Eso que está haciendo aquí al llamar los 12, esta será el principio de la construcción de la vasija nueva, ¿cierto? Un grupo en el que hay 12 personas, son 12 varones,
¿Qué significa esos 12 varones? Significa que hay un pueblo nuevo, porque el antiguo pueblo de Israel venía de los 12 patriarcas de las 12 tribus de Israel, los hijos de Jacob, etcétera, etcétera. Ustedes recordarán las 12 tribus de Israel. Y entonces ahora va a generar un pueblo nuevo, con el que va a hacer una alianza nueva, la vasija nueva. ¿Qué ocurre a continuación? Perdón, ¿hay alguna pregunta o podemos seguir avanzando? Quizás dejamos las preguntas para después, pero si la tienen, anótenla por ahí para que no se les olvide. ¿Cierto? Mire lo que viene después. Cuando ya ha nombrado a los 12, ¿cierto? Dice, después entró Jesús en una casa, mejor dicho, en su casa, ¿cierto? Porque la casa es esa. O sea, ¿cuál es la casa? La de Simón Pedro, donde está la suegra de Simón Pedro, donde se han venido reuniendo ya, donde curó también al paralítico, donde les dañaron el techo. Es decir, esa ya es su casa. Entró en su casa y otra vez se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer. Ese dato es importante, pongámoslo por ahí en la memoria, ¿cierto? En el recuerdo. No tenían tiempo para comer. Ni él ni sus discípulos. Cuando lo supieron, los parientes de Jesús fueron a llevárselo, pues decían que él estaba fuera de sí, es decir, loco. Entonces, mire, vienen los parientes, que los parientes son de otro pueblo más o menos cercano, Nazaret, pero vienen aquí a Cafarnaúm a llevarse a Jesús. Dicen, es que está fuera de sí. ¿Por qué dirán que está fuera de sí? Hay muchos motivos. Uno, porque está haciendo cosas muy distintas a las que él debía hacer. Porque José, María y una familia que cumplan la voluntad de Dios hacen lo que está mandado por la ley. Entonces a Jesús, desde niño, le dijeron, hay que querer mucho a los leprosos, pero de lejitos no los toque, para que no se vuelva impuro. Con los pecadores no se junte, ¿cierto? Lo que a veces las mamás le dicen a los hijos, no se junte con fulanito que es muy tal, ¿cierto? También se los decían a ellos, no se junte porque va a ser impuro. Con los extranjeros tampoco. Tenían muchas normas que Jesús probablemente los 30 primeros años de su vida fue un fiel seguidor de esas normas. Pero llega el momento en que se da cuenta que eso es una tergiversación del origen del pueblo de Israel y de la ley primera que Dios le dio a través de Moisés al pueblo. Esto ya es una manera que están interpretándola y que no está produciendo vida y libertad y justicia y humanización, sino esclavitud, que todo es pecado, que esto no le gusta a Dios. Entonces él está recobrando el sentido original de la alianza, ¿cierto? Que ha sido ya tergiversada muy gravemente por los maestros. Pero aquí vemos a los parientes que vienen entonces a tomar a Jesús porque está fuera de sí. Pero hay un elemento que es muy importante y hay que tener en cuenta. ¿Qué es lo que movió a los parientes a venir? En el fondo, porque él no tiene tiempo para comer. O sea, él está pensando tanto en los demás que no piensa en sí mismo. Decir que está fuera de sí es que no está centrado en sí mismo. Es decir, es una persona que ha superado cualquier tipo de egoísmo o que no lo ha tenido nunca, que siempre está fuera de sí. Y estar fuera de sí en una sociedad egoísta es una locura. Mire lo que estoy diciendo. Cuando todo el mundo vive para acaparar, para aprovecharse de los demás, para tener ideologías incluso religiosas para manipular, una persona que todo es para los demás, todo es para los demás, que está fuera de sí, es una persona trastornada. Entonces ese elemento también es importante. Ese elemento también es importante. ¿Da para entender? ¿Queda claro eso o no? Que no tiene tiempo para comer. Mire que eso es lo que está ahí escrito. Ese es el motivo último por el cual se piensa que este hombre está para los enfermos, para los leprosos, para los pecadores, para tal cosa y tal otra,
¿cierto? Y está sacrificando cosas de él. Ya nos decían al principio que ni siquiera podía entrar a los pueblos. Esa situación se había superado, pero cada vez está ya encerrándose y ya está bajo amenaza de muerte, porque nos dijeron que los fariseos y los herodianos ya se unieron a ver cómo acabar con él. Entonces un hombre que está fuera de sí, no está para sí mismo, está para los demás. Creo que esto es para irlo meditando, y para ir reflexionando nuestra propia vida. Cuando terminemos esta aparte, que tiene que ver mucho con los malos espíritus y con todo esto, pienso retomarlo a manera de revisión. Es decir, lo que podríamos decir una cierta lectura orante, que no es únicamente saber lo que se hizo y lo que hizo Jesús, sino lo que representaría para nosotros. Entonces, después, cuando terminamos esta sección, la hacemos también con preguntas donde podamos mirar nuestra propia vida y la vida de nuestro pueblo a la luz de estos textos, ¿no? Pero vamos a terminar todo el conjunto. A ver, me vuelvo a encontrar aquí. Bueno, entonces le dicen que está fuera de sí, o sea que se volvió loco. Vamos ahora al versículo 22. ¿Qué nos dice el versículo 23? También los maestros de la ley, o sea, aquí eran los parientes. ¿Los parientes qué significan? Los parientes significan el origen humano de Jesús, es decir, la sangre que trae, los papás, los primos, los parientes, los compañeros de estudio, es decir, toda la gente con la que se crió. Que estás diciendo, este muchacho no está viviendo según las normas, etcétera. Pero dicen que también los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén, ojo, que habían llegado de Jerusalén, habían echado un viaje como de 130 y pico de kilómetros desde Jerusalén para ver qué era lo que estaba pasando por allá en Galilea con ese muchacho, con el hijo del carpintero. O sea, le llegó la pesada de Jerusalén, ¿cierto? No son aquí los maestricos de pueblo, no son los maestricos de pueblo, gente grande que le llegó de Jerusalén, ¿cierto? Y los maestros de ley que habían llegado de Jerusalén decían, Belcebú, ¿cierto? El propio jefe de los demonios es quien le ha dado a este hombre el poder para expulsarlos. En otras palabras y en otros textos, este hombre expulsa a los demonios con el poder mismo de Belcebú, Satanás. Esa es la acusación que le están haciendo. Jesús los llamó y los enfrentó y les puso un ejemplo diciendo, ¿cómo puede Satanás expulsar al propio Satanás? Un país dividido en bandos enemigos no puede mantenerse y una familia dividida no puede mantenerse. Así también, si Satanás se divide y se levanta contra sí mismo, no podrá mantenerse. Habrá llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y robarle sus cosas, a no ser si lo ata primero, y solamente así podrá robárselas. Y luego llega esta expresión. Les aseguro que Dios dará su perdón a los hombres por todos los pecados y todo lo malo que digan, pero el que ofenda con sus palabras al Espíritu Santo nunca tendrá perdón, sino que será culpable para siempre. Esto lo dijo Jesús porque ellos afirmaban que tenía un espíritu inmundo. Aquí está el corazón de esa mentalidad y de la confrontación de Jesús. Miremos, los maestros de la ley venidos de Jerusalén, o sea, los grandes teólogos de Israel, unidos también al poder de los sacerdotes y de los dirigentes y de la gente rica, de los que estaban dominando al pueblo en el nombre de Dios, a los que Jesús va a confrontar después cuando vaya al templo, porque han convertido el templo, casa de oración para todos los pueblos, en una cueva de bandidos. Ustedes recuerdan que en un futuro él hará eso. La gente que está allá en el templo es la que vino a
confrontarla. Pero mire que le están diciendo a él, usted actúa con el poder de Satanás. ¿Y qué le está contestando Jesús? No, aquí no estamos Satanás contra Satanás. Entonces, ¿qué le está diciendo en el fondo Jesús a ellos? Los satánicos son ustedes. Los que actúan con el poder de Belcebú son ustedes, y aquí no estamos Satanás contra Satanás. ¿Me hago entender o no? ¿Cierto? Aquí no es Satanás en guerra civil. Yo no vengo con el nombre de Satanás a confrontarlos a ustedes que están actuando en el poder, con el poder de Satanás. Yo vine aquí fue a amarrarlo, para que ustedes, en nombre de Dios, no sigan actuando como el enemigo de Dios, porque eso es lo que han venido haciendo ustedes, utilizando el nombre de Dios, pero para someter al pueblo a una ley que los únicos beneficiados son ustedes, y tienen a todo el mundo humillado, sintiéndose pecador, sintiéndose que no vale ante Dios ni ante la sociedad, y ustedes cobrándole para que se vuelvan puros. Aquí no venimos Satanás contra Satanás. Y él, es muy bonito, en el Evangelio de Lucas dice que viene él con el dedo de Dios. Lucas dirá esa expresión tan bonito, con el dedo de Dios vengo a derrotar el poder de Satanás. No sé si ustedes recuerdan esa expresión, pero esa después la miraremos en su momento. Entonces, mire, con esto ya coge luz lo que se nos dice, ¿cierto? Que los malos espíritus reconocen a Jesús, ¿cierto? Lo que está diciendo Jesús en el fondo y lo que dice el Evangelio con eso, que los que están persiguiendo a Jesús, ¿cierto? ¿Por qué lo están persiguiendo? Porque se dan cuenta que Él sí está interpretando las Escrituras según el querer de Dios, pero eso no le conviene a sus intereses y por eso empiezan a perseguirlos. Entonces, lo que dice, los que tienen malos espíritus en el fondo son gente que saben que lo de Jesús viene de Dios, que la justicia que él habla, que el reino de Dios que él proclama, etcétera, está de acuerdo con el querer de Dios, pero no les conviene a ellos. Y entonces empiezan a atacar lo que tienes que ver con nosotros, empiezan a desacreditarlo y empiezan a perseguirlo, etcétera, etcétera. Mire, es como cuando a veces en nuestros pueblos, en todos estos países, ¿cierto? Hay gente trabajando en favor de la justicia, ¿cierto? Cuando están trabajando en favor de la justicia, los acusan de ser terroristas, de ser comunistas, de hacer lo que sea, pero que en el fondo son defensores de los derechos humanos y aquí los que están persiguiendo saben que así es. Aquí en Colombia, por ejemplo, ahora con esa Comisión de la Verdad que está tan hermosamente dirigida por un sacerdote jesuita, Pacho de Rú, ha salido a la luz pública mucha gente confesándose en público, así como Juan Bautista le pedía a la gente que confesara sus pecados en público. Pero usted recuerda que él decía, se confesaban y entonces se bautizaban y les proponía una vida nueva, ¿cierto? Aquí también está ocurriendo eso y muchos de los que han maltratado y han torturado a otros están reconociendo que sabían que la otra gente no eran o comunistas o guerrilleros, que no eran paramilitares, que no eran nada de eso, sino simplemente que estaban actuando con el pueblo de tal manera que ellos se perjudicaban, ¿cierto? Y muchos de ellos están reconociendo y están honestamente pidiendo perdón. Otros han pedido perdón simplemente para que les quiten penas. Uno ve que a veces no hay una conversión de corazón, pero hay muchos que sí. Pero ahí es donde está, Rosa, la respuesta a lo que preguntabas, ¿cierto? Es decir, gente que sabe, ¿cierto? Que aquellos que los están confrontando andan con la verdad en los labios, que sí realmente están defendiendo el derecho de los más humildes, ¿cierto? Que están proponiendo una vida justa según el querer de Dios, pero sin embargo los persiguen, los acusan, ¿cierto? Como si fueran enemigos de Dios, como si fueran endemoniados y satánicos. Ahí es donde está el corazón de estos textos. Ahora sí, espérate que se alborotaran aquí los perros. Un momentico, voy a abrir para que salga un perrito y nos deje. ¿Qué pasa? Véngase para acá. ¿Qué pasa? Bueno.
Ustedes excusan, perdón. El que vive con perros le toca estos momenticos. Sí. Mire, yo sé que estamos tocando una cosa álgida, dura, difícil, ¿cierto? Y por eso quiero abrir los micrófonos para que los que quieran hablen, ¿cierto? Que digan qué les parece, qué inquietud les queda, o si ha quedado clara la cosa, porque volvamos a recordar que nosotros desde el principio sabemos quién es Jesús, ¿cierto? Pero que ahí se muestra que también muchos que saben quién es Jesús lo están combatiendo. Y ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Es decir, porque el que combata ahora a Jesús, diría, se lo va a combatir eternamente. Entonces, está perdiendo la vida, porque si tiene conciencia plena de que el otro es hijo de Dios, sin embargo, prefiero mis intereses, ahí está. A ver, ¿alguien que haría alguna cosa o no? ¿Algún comentario? Julio César, ¿qué hubo? Abre tu micrófono, Julio César. Padre, no sé si es muy atrevido pensar en ese último pasaje que usted nos narra, esa avenida, ese viaje que ellos se echan desde Jerusalén en esos 170 kilómetros. No, vienen como en dos posiciones. Una de hacerlo quedar mal ante la misma gente que lo acompaña, y la otra como para invitarlo a que piense y actúe tal como ellos actúan. Perdón, para invitarlo a que piense ¿qué? Piense y actúe como ellos actúan. Ah, sí, claro. A ver si se lo ganan. Eso. Sí, claro que sí. Claro que sí. Pero mire que el proceso de Jesús es progresivo. Él empezó simplemente en la primera sinagoga, ¿cierto?, a liberar a la gente de un mal espíritu. Es de este mal espíritu, ¿cierto? Y que todos decían que tienes que ver con nosotros. Y yo decía, es que es un mal espíritu que se vuelve colectivo, ¿cierto? Pero ahí no hubo ningún conflicto, la gente quedó maravillada. ¿Qué es esto? Hasta los espíritus inmundos le retroceden. Y después que sale de la sinagoga, empieza a liberar a la gente de los problemas que deshumanizan la vida. La saluda a la suegra de Simón Pedro, que terminaba servidora, toca al leproso, come con pecadores, perdona pecados, empieza a traer conflicto, que los discípulos el sábado cojan. Entonces mire que empezó a generar unos problemas tan grandes a los dirigentes que ya inmediatamente hay que acabar con él. Entonces llamaron a los herodianos, que son los que tienen también el poder militar, porque están con Herodes, que es el gobernante, ¿cierto? A ver cómo encuentran la manera de acabar con Jesús, ¿cierto? Y entonces, eso fue por lo que él hizo en la misma sinagoga de la curación del hombre. O sea, ya empezó todo un enfrentamiento. Y cuando lo ven así, llamaron a los principales y vinieron de Jerusalén, ¿cierto? A ver cómo lo detienen, o como decía Julio César, de pronto cómo lo convencen, cómo se lo compran, ¿cierto? Pero está más o menos claro cómo el conflicto está pareciendo grave, serio y muy rápido, ¿cierto? Estamos apenas en el capítulo 3, ya terminando el capítulo 3, y ya el conflicto está muy álgido, ¿cierto? Bueno, vamos a terminar el último pedacito del capítulo 3, para terminar ahí. Dice, la madre y los hermanos de Jesús. Estamos hacia el versículo 31, capítulo 3, 31. Dice, entre tanto llegaron la madre y los hermanos de Jesús, ¿cierto? Pero se quedaron fuera y mandaron llamarlo. Es la primera vez que aparece aquí la madre de Jesús. La gente que estaba sentada alrededor de Jesús le dijo, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. Él les contestó, ¿y quiénes son mi madre y mis hermanos? Y luego, mirando a los que estaban con él, o sea, que estaban ahí en la casa de Simón Pedro, adentro, escuchándolo, compartiendo con él, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, añadió, esos son mi madre y mis hermanos.
Pues cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, mire que aquí está mostrando con mucha claridad que su verdadera familia no es por los lazos de sangre, sino por la opción de vida ante el plan de Dios. Entonces, ahí en ese momento uno diría, ve, ahí quedó como mal la mamá, ¿cierto? Pero nosotros sabemos por el Evangelio de Lucas, de Juan, etcétera, que la mamá desde el principio es una servidora de Dios. Soy esclava del Señor, que se haga en mí según su palabra. Y ella será la madre de la iglesia. Pero aquí la vemos representando a todo el pueblo antiguo de Israel, a los parientes que están extrañados con las actitudes de Jesús. Y entonces por eso están allá afuera, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que se van a quedar siempre afuera, pero que en ese momento Jesús está poniendo cuál es su verdadera familia. Ahora, a María la vamos a ver hasta el final, allá en la cruz, ¿cierto? Pero aquí, en este texto, vemos a María cuestionada por el Hijo a que tiene que dar un paso, ¿cierto? No quedarse únicamente a que está haciendo cosas distintas a las que ellos les habían enseñado, sino empezar a comprender cuál es la novedad del Hijo. Porque Él está actuando de una manera distinta y por eso dicen, se deschavetó, está fuera de sí. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Veo a Miguel rascando de la cabeza. Yo también me la rasco a veces con esto. ¿Alguien tiene algún comentario que hacer al respecto? No, por ahora está todo muy clarito, padre. Está muy sabroso, muy agradable. Sí, entonces está dando para comprender. Sí, exactamente. Bueno, sí. Bendito sea Dios. Entonces miremos la forma como se está generando una manera nueva de relacionarse con Dios, que no es en el cumplimiento de normas, sino que Él ya después lo irá definiendo. Es vivir en el amor, vivir en la misericordia, vivir, ¿cierto?, en el Espíritu Santo y no utilizar la ideología religiosa para dominar al pueblo. Porque lamentablemente en la historia de muchos pueblos eso es lo que se ha vivido, que en nombre de Dios se hace que los pueblos se sometan a los gobernantes y a los líderes espirituales del pueblo. Y los que tenemos alguna autoridad religiosa, no es para que el pueblo haga las cosas como nos parece a nosotros, sino para nosotros tratar de ayudarle al pueblo de la mejor manera a que descubran en sus vidas la voluntad de Dios. No es la voluntad del líder espiritual, no es la voluntad del sacerdote lo que importa, es la voluntad de Dios. ¿Está claro en eso? Bueno, yo les había dicho que iba a escribir un poquito, pero he tenido varias cosas que hacer. Me tocó un viaje improvisado de 3 días, llegué esta mañana, entonces no alcancé a escribir, pero esto que estamos hablando, si Dios quiere, les va a ir quedando por escrito. Ya estoy un poco retrasado con ustedes, pero bueno, voy a ver si me voy poniendo al día. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, sí, pidámosle al Señor que nos sigamos alimentando de su palabra y que eso nos vaya ayudando también a mirar nuestra propia vida y de qué manera nosotros podemos ir respondiendo. Como digo, terminando este capítulo de esa lucha contra el mal espíritu, ¿cierto? Vamos a mirar y a retomar, ¿cierto? Haciendo ya una mirada de lectura orante. O sea, bueno, ¿y para nosotros qué? ¿Y para nosotros qué? Porque no es para conocer mucho la Biblia, ¿cierto? Es para entender la vida a la luz de la palabra. Eso es lo fundamental. Si no miramos nuestra vida a la luz de la palabra, nos quedamos en estudiar un libro antiguo. Pero eso no es un libro antiguo, es palabra de Dios para nosotros hoy. Bueno, con eso nos despedimos. Podemos abrir micrófonos, saludarnos. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.